En el nombre de Dios clemente y misericordioso, sean bienvenidos a una noche más de las conferencias del Centro Islámico Boliviano. Hoy vamos a tratar, inshallah, si Dios así lo dispone, el tema del musulmán en el trabajo. Damos testimonio que no hay más Dios sino Allah y que Muhammad es siervo y mensajero de Allah y que Él trajo la guía, la luz, la única guía verdadera que siempre ha estado presente en la humanidad desde los tiempos de Adán hasta el final de los tiempos. Hemos introducido a ustedes varias reglas que son generales respecto a lo que es permitido, respecto a lo obligatorio y a lo prohibido en la Sharia islámica. Hemos dicho, por ejemplo, que el estatus legal de una acción en el Islam puede ser de 5 variedades. Tenemos lo que es obligatorio, que es lo que Dios nos ha pedido enfáticamente y nos ha prometido recompensarnos si lo hacemos y nos ha prometido que nos castigará si no lo hacemos. Después está lo recomendable, que es algo que Dios nos pide hacer, pero no lo hace con ese énfasis de lo obligatorio. Después está lo permitido, donde no hay ningún pedido de Dios para que realicemos una acción específica. Después tenemos lo que es detestable, lo que irrita, lo que incomoda a Dios, pero que no lo ha prohibido, no ha enfatizado en la prohibición. Y finalmente tenemos al haram o lo prohibido, que si alguien lo hace intencionalmente, se le cuenta como un pecado y se le cuenta como una mala obra. Dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? Hemos dicho, por ejemplo, que una persona, cuando se esfuerza para hacer una actividad específica a cambio de un pago, una compensación, entonces estamos hablando de trabajo. Es importante mencionar que esta actividad debe ser algo de consentimiento mutuo con la persona que va a realizar la compensación. Primero que nada, queremos hablar de la dignidad del trabajo. El Islam es la práctica de lo que Dios nos ha revelado en el Sagrado Corán y a través de la Sunna del profeta Muhammad. Es decir, que Dios ha dispuesto algunas acciones como permitidas, otras como prohibidas y otras como obligatorias, por ejemplo, dentro de la revelación. Entonces la Sharia es una legislación, es una norma que rige gran parte de los asuntos de la vida de los musulmanes. Y en la Sharia islámica, ¿cuál es la situación, cuál es la posición de la actividad remunerada a la cual vamos a denominar trabajo? Pues primero que nada, esta actividad es recompensada por Dios. El trabajo es algo que dignifica al hombre. Vemos que en el Sagrado Corán se mencionan varias clases de ocupaciones, varias clases de trabajos, y se lo hace constantemente en un sentido de admiración, de aprobación, de consentimiento. Vemos que se menciona, por ejemplo, la agricultura, se menciona la agricultura, el pastoreo, se menciona el artesanato, la industria, el comercio, y todos con un sentido de aprobación. Por otro lado, también tenemos otro tipo de textos donde se desaprueba el vivir sin trabajar. Cuando una persona vive sin trabajar, esto no significa que va a dejar de tener necesidades, ¿no es cierto? Alimentarse, vestirse, en fin, una serie de necesidades. Unas son urgentes, otras no son tan urgentes, pero sí son necesidades.
y después tiene lo que llamamos los lujos o cosas que ya son excesivas. Entonces, si esta persona no trabaja, es decir, no realiza una acción por la cual se lo remunera, por la cual se lo compensa, esta persona se va a ver obligado a satisfacer sus necesidades a través de la limosna o a través del crimen o a través de préstamos que no está en condiciones de saldar, no está en condiciones de devolver. Y estas tres, el crimen, la mendicidad o prestarse sin la intención de devolver, los tres han sido censurados en la Sharia islámica y en boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam específicamente. Vemos, por ejemplo, que el Sagrado Corán prohíbe específicamente el robo, el hurto, prohíbe apropiarse indebidamente de los bienes ajenos. Estos son crímenes en lo que es la Sharia islámica. Incluso el robo tiene un castigo corporal, ¿no es cierto? El asalto también tiene otro castigo dentro de la Sharia islámica, que eso ya no es competencia ni obligación de los individuos, sino que es obligación del Estado llevarlo a la práctica. Por otro lado, el pedirse prestado y no devolver es una falta grave en el Islam. Cuando se explicaba el nombre de la sura, los murallones, en el Sagrado Corán, ¿sí? Surat al-A'raf, explicaban los sahaba que estos murallones son una especie de división entre el paraíso y el infierno y que ahí va a estar la gente que se presta dinero y no lo devuelve, no paga sus deudas. Si bien no está dicho de manera puntual o textual en la revelación misma, sino que son las opiniones de algunos de los discípulos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos que ya ahí hay una clara advertencia a que debemos tener mucho cuidado de los préstamos. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue solicitado una vez para que dirija el rezo fúnebre de uno de los sahaba. Y el profeta preguntó si ese hombre tenía alguna deuda. Entonces las personas cercanas al difunto le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam que esta persona debía unas monedas de oro. Entonces el profeta se excusó y dijo: recen ustedes por su familiar, por su amigo, que yo no voy a rezar por él, porque es una persona que le ha llegado la muerte y él tenía una deuda que podía haberla pagado y no la pagó. En ese momento se da una alternativa, que era que alguien se comprometa o garantice el pago de la deuda. Uno de los sahaba, uno de los discípulos del profeta, se compromete a saldar la deuda del difunto, ¿no es cierto? Entonces el profeta dice: bueno, vamos a rezar entonces, ya que ese problema está solucionado. Posteriormente, pasados unos días, el profeta se encuentra con este sahabi, con este discípulo que se había comprometido a saldar la deuda, y le dice: ¿cómo fue de la deuda de tu amigo? Entonces el discípulo dice: acabo de saldarla, es decir, ya fui y pagué lo que él debía. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice algo que es muy importante para las personas que viven prestándose dinero. Le dice: recién se va a enfriar la piel de tu amigo en el infierno. ¿Esto qué significa? Significa que esa persona estaba siendo castigada, ¿no es cierto?, que sufría dolor, tortura, por haberse endeudado y no pagar. Una persona que no trabaja y que tiene necesidades constantes se va a ver obligada a recurrir a una de estas tres soluciones: el crimen, que obviamente es prohibido en el Islam,
ya sea en cualquiera de sus formas. Y la otra solución es la de pedir prestado y no devolver, porque como no tiene trabajo no va a poder devolver, ¿no es cierto? Entonces, también aquí la revelación nos muestra que eso no se puede hacer, que no es correcto. Y finalmente tenemos el recurso de la mendicidad, de mendigar, es decir, de salir y pedir a la gente que lo ayude a uno por caridad, por solidaridad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice al respecto de esto que mendigar es prohibido, es un pecado, excepto para las personas que tienen una necesidad urgente para alimentarse, por ejemplo, ¿no es cierto? O por ejemplo alguien, en el pasado esto era muy común, ahora ya no es común, que por ejemplo antes se peleaban un clan contra otro, una familia contra otra, una tribu, porque alguien se había prestado y no pagó. Siempre había esas peleas entre las familias. Entonces, ¿qué pasa? Viene un tercero con la intención de conciliar, de que no haya más peleas, de que no haya más aporreados, más heridos o muertos, ¿no es cierto? Y esa persona entonces en su deseo por hacer el bien se compromete a saldar la deuda, que es el motivo del conflicto. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que si alguien se compromete a hacer esto, está bien que vaya después donde otras personas de bien, gente de bien, y que ayuden por caridad, ayuden a pagar esa deuda que está causando ese conflicto. En fin, entonces el trabajo en el Islam es una obligación. No es una forma de vivir solamente, sino que es una obligación. Dios obliga a las personas que están en capacidad de trabajar a que trabajen para satisfacer sus necesidades. Peor aún es obligación para la persona que tiene familia, porque más allá de sus necesidades ahora se suman las necesidades de su esposa, de sus hijos, tal vez de sus padres que son ancianos. En fin, el trabajo remunerado es una obligación para el musulmán. Y además de ser una obligación, es algo digno, es decir, que dignifica a la persona. Cuando se nos prohíbe a nosotros mendigar sin necesidad, nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en el At-Tirmidhi, el libro de Sahih At-Tirmidhi, Sunan At-Tirmidhi, perdón, nos dice que cuando una persona mendiga, se le desgarra su cara. Esto no es algo literal, es decir, nunca hemos visto en la calle que haya gente que se le caiga los músculos o parte de la cara porque anda pidiendo a la gente que lo ayude. Cuando una persona mendiga y no tiene una urgencia, no tiene una justificación legal para hacer esto en la Sharia, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se va a presentar en el día del juicio final y su rostro va a estar desgarrado, es decir, que eso va a ser parte de su castigo, que va a llegar sin nada de músculos en la cara, su rostro va a ser solamente la calavera, ese va a ser el principio de su castigo por mendigar sin necesidad, sin tener un justificativo para la mendicidad. También se nos dice que el que trabaja es mejor que quien mendiga, ¿no es cierto? Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto está en el Bukhari y Muslim, que es mejor para un hombre conseguirse una cuerda e irse al monte, irse al bosque y recolectar leña del bosque, amarrarla con esta cuerda y traerla al pueblo y venderla, que estar mendigando. Entonces ahí claramente se nos muestra que el hombre que tiene salud, que tiene fuerza, que tiene habilidad para hacer algo, debe trabajar. No puede dejar toda su fuerza, sus habilidades a un lado y dedicarse a pedir prestado o dedicarse a vivir de la caridad. Y esto es algo que nosotros en las sociedades americanas
en las comunidades musulmanas de América Latina, debemos tomar muy en cuenta. Siempre hay ciertos personajes que aparecen alrededor de las mezquitas, alrededor de los musulmanes, que viven todo el tiempo pidiendo caridad o que viven prestándose y prestándose. Primero, esas personas deben temer el castigo, la ira de Dios sobre ellos, porque si son personas saludables, si son personas que trabajan, que pueden ejercer algún tipo de trabajo remunerado, no deberían estar pidiéndose prestado, no deberían estar viviendo como mendigos o solicitando la caridad de los demás, sino es con un motivo justo. Y los musulmanes también, las personas que les dan, deben pensar a veces. Uno dice, claro, yo doy mi limosna, Dios me va a recompensar porque yo lo hago con buena intención. Pero hay que pensar que a veces nosotros malacostumbramos a las personas a que siempre que ellos nos piden, nosotros les damos, sin aconsejarles, sin decirles, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué continuamente usted está cayendo en este tipo de problemas? Y ver de qué manera se lo puede ayudar, no económicamente, sino ayudarlo a salir de esa situación de zozobra, esa situación que lo obliga a recurrir a los préstamos o a la caridad. Entonces, el trabajo en el Islam, en la Sharia islámica, es algo digno, que dignifica al hombre. Y mendigar es algo prohibido si no tenemos una necesidad acuciante, una urgencia. Mientras podamos trabajar, debemos trabajar para satisfacer nuestras necesidades. Algo que nos anima, nos empuja a salir a buscar nuestro sustento, es saber que todos los profetas de Dios han sido obreros, han sido agricultores, han sido artesanos. El trabajo es una característica común para todos los profetas y mensajeros de Dios. Todos ejercieron algún tipo de actividad. Incluso los profetas que han sido reyes. El Sagrado Corán nos menciona la historia de David, que siendo el rey de Israel, siendo rey sobre los musulmanes de Israel, el profeta David, el rey David, la paz sea con él, ejercía el oficio de herrero. Él fabricaba las cotas de malla, los escudos que protegían a los guerreros durante el combate. Y Dios menciona eso y elogia al profeta David, porque siendo él un rey, teniendo él muchas riquezas, aún así él comía del sudor de su frente, es decir, comía de su esfuerzo, de su trabajo. Lo mismo se menciona en el caso del profeta Salomón o el rey Salomón, la paz sea con él, que también ejercía trabajo remunerado. Entre los gobiernos musulmanes que siguieron la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos el caso de los sultanes y posteriormente califas turcos otomanos. Cada uno de los sultanes, que era gobernante de medio mundo conocido, su imperio o su territorio que estaba sometido a su autoridad, se extendía desde el Océano Atlántico, desde el norte de África hasta las estepas de Rusia en el Cáucaso, y la mitad de Europa estaba bajo su dominio. Aún así, cada uno de los sultanes ejercía un trabajo, una ocupación, ya sea artesanal o algún servicio, etc. Entonces son ejemplos para nosotros los musulmanes. Un detalle aquí importante: algunas personas trabajan y que Dios les recompense, ¿no es cierto?, pero llegan a pensar que su esfuerzo, su habilidad en el trabajo es lo que hace que ellos se enriquezcan. Y empiezan a pensar que tienen características especiales que los hacen enriquecerse.
Y esa es una puerta que se abre para la influencia, para la acción de Satanás sobre las personas. Y empiezan a creer que son superiores a los que son pobres. Y eso es un error. Dice Dios en el Sagrado Corán que los seres humanos somos como las aves. Los seres humanos no sabemos de dónde nos va a venir el sustento, así como las aves salen en la mañana volando, buscando el sustento. Nosotros cuando trabajamos estamos cumpliendo una obligación religiosa, una obligación personal nuestra para con Dios. Pero el sustento no es el fruto de nuestro esfuerzo o nuestra habilidad, sino que el sustento viene de Dios y Él se lo da a quien quiere. Esto es importante que lo entendamos porque algunas personas se enojan cuando se esfuerzan, hacen un trabajo bien y no se les paga. Aquí en Bolivia tenemos mucho el problema de que la gente se endeuda con algún tipo de servicio, algún tipo de trabajo y no quiere pagar. No quiere pagar y recurre a 1001 artimaña para evadir el pago de sus deudas. Entonces el trabajador se siente frustrado y se enoja. Dice, pero yo trabajé bien, lo hice de buena intención, lo hice con buena voluntad, me esforcé al máximo y no he sido remunerado. Entonces la persona que sabe que el sustento viene de Allah, viene de Dios, ¿sí? Trabajemos nosotros o no, igual nos va a venir sustento o no también, según sea la voluntad de Dios y lo que Él ha predestinado para cada persona. Entonces no debemos nosotros frustrarnos si en varios proyectos de trabajo que hacemos no viene inmediatamente el resultado que esperamos. Debemos tener paciencia y debemos saber que nos vaya bien o nos vaya mal, igual tenemos que trabajar porque es nuestra obligación como musulmanes. Cuarto, en el Islam se empiezan a especificar algunos tipos de oficios. Generalmente el que más se menciona, elogiándolo y citando sus virtudes, es la agricultura y la ganadería o el pastoreo. Es importante mencionar que en el Sagrado Corán se elogia a los que son agricultores. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo de manera bien clara y bien específica que cuando una persona siembra un árbol, todos los que se beneficien de este árbol le van a reportar una recompensa al que lo sembró. Y no importa si él vende ese árbol o vende los frutos o se vende la tierra donde está sembrado el árbol que después va a dar frutos o va a dar sombra o va a dar madera. La persona, no importa si está viva o muerta, el que sembró el árbol se va a beneficiar en vida y después de su vida. Y se va a beneficiar esté el árbol en su propiedad o no. Entonces fíjense, es un gran negocio, ¿no es cierto? Es una gran oportunidad para una persona trabajar en la agricultura, sembrar algo, ya sean árboles o sembrar granos, por ejemplo, frutas, en fin, toda clase de vegetales que puedan traer un beneficio a la sociedad, porque el Islam le promete que va a tener una recompensa por vender ese producto y también va a tener una recompensa por cada una de las personas que se alimente de las frutas, aunque sean robadas, dice el profeta Muhammad, porque siempre hay una cantidad de frutas que se roban, ¿no es cierto? Aunque sean robadas, el que sembró el árbol frutal se va a beneficiar. Imagínense, entonces la agricultura es algo muy loable en el Islam, porque a partir de ahí nosotros alimentamos a la humanidad, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la ganadería, que ambas, ¿no? Agricultura y ganadería forman la agropecuaria, junto con otros tipos de ganaderías que reciben otros nombres, ¿no? Como la apicultura, por ejemplo, o la piscicultura. En fin, todas son formas de ganadería, es decir,
cuando el ser humano explota los recursos que le pueda ofrecer el reino animal, domesticando o reproduciendo animales para beneficiarse de su carne, de su cuero, etc. Aquí es importante mencionar que beneficiarse de los animales es permitido en el Islam, siempre y cuando no se les cause sufrimiento innecesario, siempre y cuando no exterminemos la población de los animales. Recordemos que la ganadería y la agricultura son formas de explotación de recursos naturales. Y si bien el trabajador trata de ganar dinero a través de estas actividades, debemos recordar que como seres humanos, como humanidad completa, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, glorificado sea, nos ha puesto en esta tierra para administrarla. Entonces, la agricultura es algo recomendable, es algo elogiado por Dios, pero esta agricultura no debe ir en contra de nuestra jilafa, nuestra administración de la tierra. La agricultura no debe ser excesiva, no debe ser intensiva, no debe utilizar venenos, por ejemplo, no debe perjudicar a las poblaciones de animales silvestres. Debemos buscar el equilibrio entre nuestros intereses, nuestros beneficios y nuestra responsabilidad sobre el planeta Tierra, sobre el medio ambiente, sobre el equilibrio ecológico. Entonces está bien sembrar, está bien alimentar a las personas, está bien beneficiarnos de las ganancias de la agricultura, pero está mal que los sembradíos provoquen erosión y después se den procesos de desertización, ¿no es cierto?, de un territorio. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos lamentablemente muchos casos y en muchas regiones se está dando la erosión, porque la agricultura no se administra correctamente. Entonces debemos equilibrar eso entre el permiso que nos ha dado Dios de explotar los recursos vegetales, pero al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos de no alterar el equilibrio ecológico en este mundo. Lo mismo se aplica a la ganadería. Nosotros tenemos permiso de Dios de explotar los recursos de los animales, incluso de alimentarnos de la mayoría de los animales, pero debemos hacerlo sin causar un daño cruel a los animales, sin causarles sufrimiento innecesario y además sin extinguir ninguna de las especies de animales. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mucho se menciona lo que sucedía en Estados Unidos, en norte de México, que se cazaban a los animales que amenazaban al ganado vacuno o al ganado ovino. Los animales que atacaban a las vacas o a las ovejas eran cazados hasta que se los exterminaba. Así también podemos tener problemas y alterar el equilibrio ecológico cuando trasladamos una especie animal de un territorio a otro sin tomar en cuenta las consecuencias que eso puede traer, como cuando llevaron los conejos a Australia y después de los conejos llevaron especies de ranas que se esparcieron por Australia y provocaron un gran daño al equilibrio ecológico. Entonces, hermanos, estas actividades agropecuarias en general son loables, pero no debemos olvidar que como raza humana tenemos una obligación, una responsabilidad sobre el planeta Tierra y debemos mantener el equilibrio ecológico. No podemos provocar deforestaciones masivas y extensivas, haciendo extinguir especies de animales o especies de plantas, haciéndolos sufrir, ¿sí? Debemos equilibrar entre la ganancia, entre el beneficio de esta actividad agropecuaria y la responsabilidad que tenemos para con el planeta. 5. Hay otras actividades, ¿sí? Recordemos que el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son imágenes que nos llegaron a nosotros, a los seres humanos, en la Edad Media, en el siglo VII de la era cristiana. Entonces, en esa época se hablaba, por ejemplo, del artesanato, del comercio. No había todavía un concepto
de industrialización, peor de robotización o tecnología electrónica, por ejemplo. Pero sí se hablaba del artesanato y, como ya dijimos, el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad elogian a los artesanos, ya sean carpinteros, ya sean herreros, ya sean personas que trabajan con el cuero, personas que trabajan con cualquier recurso, lo procesan y lo transforman en otro tipo de objetos que beneficien a los seres humanos. Ahora, a manera de entretenimiento, algunos sabios decían, ¿qué es lo más virtuoso en el Islam? ¿Qué es lo mejor? ¿La agropecuaria, agricultura y ganadería, o el artesanato y el comercio? Bueno, por lógica, depende de qué es lo que necesita la sociedad. Cuando se necesitan alimentos, recursos que provienen de la agricultura o la ganadería, pues esa es la mejor actividad. Y cuando se necesitan manufacturado, producción artesanal, entonces el artesanato será mejor. Cuando es necesario distribuir los recursos, el comercio será mejor. También el comercio es elogiado en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, estas actividades son lícitas. Pero llegamos aquí al punto final de la charla. Existen excepciones. Hay cosas que son prohibidas dentro de estas actividades. Por ejemplo, dentro de los trabajos está claramente prohibido lo que es, por ejemplo, la prostitución, lo que es la producción, la fabricación y la distribución de sustancias que son ilícitas, que son de consumo prohibido en el Islam. Por ejemplo, sembrar algún tipo de planta que sabemos que se va a utilizar para el narcotráfico. Producir sustancias que sabemos que van a provocar embriaguez o van a ser alucinógenos o narcóticos. Si nosotros sabemos con cierta seguridad, si sabemos que esa producción o ese manufacturado, ese trabajo que se está haciendo, va a suplir al mercado, a la oferta de sustancias ilícitas en la Sharia, entonces nosotros debemos saber que cualquiera de estas actividades, de ser digna, de ser loable, de ser buena, de ser virtuosa, pasa a ser prohibida. Respecto a la prostitución, el Sagrado Corán prohíbe claramente. La prostitución es a veces fornicación cuando el que se prostituye es soltero y a veces es adulterio cuando el que se prostituye está casado. El Sagrado Corán prohíbe ambas actividades, la prostitución ya sea de solteros y la prostitución de casados. Y recomienda que la persona que se prostituye sexualmente abandone esta actividad. Los hipócritas de Medina querían hacer que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pise el palito y le dijeron, hay una prostituta que realiza su trabajo y las ganancias que obtiene de su trabajo las dedica a obras de caridad, se lo dona a los huérfanos. ¿Cómo le vas a prohibir a esa mujer que está haciendo el bien? Ellos querían, como siempre hicieron los enemigos de Dios, los enemigos de los profetas, con preguntas capciosas llevarlo a la incoherencia o la contradicción. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue tajante y fue específico. Les dijo, para ella, la mejor caridad para esta mujer que se prostituye para donar a los huérfanos, su mejor caridad que ella puede hacer es dejar de prostituirse. O sea que evitar la prostitución es mejor que estar donando después las ganancias. En este caso, esta figura se puede traspolar, ¿no es cierto? Se puede trasladar a otros oficios. Algunas personas, por ejemplo, participan de la política y tienen ganancias deshonestas, ilícitas, y después quieren limpiar esas ganancias donando parte de
las ganancias a alguna obra de caridad. Según esta regla, la mejor obra de caridad que puede hacer ese político o ese artista que se da cuenta que está ganando a través de algo que es prohibido por Dios, que enoja a Dios, lo mejor que él puede hacer es evitar, abstenerse de esa actividad que es ilícita. Entonces, hermanos, hasta aquí vemos que el trabajo es digno, que el musulmán debe trabajar, debe buscar el sustento a través del esfuerzo remunerado, a través de un trabajo honesto, un trabajo digno, bien hecho. Inshallah, en otra noche vamos a hablar sobre al-dhabt, que nos dice el Sagrado Corán, la precisión, ¿no? El trabajo bien hecho. Es tema de otra conferencia, inshallah. Entonces, esto nos muestra que el musulmán debe buscar su sustento a través del trabajo. El sustento viene de Dios y está predestinado desde hace miles de años, pero Dios también nos ordena que trabajemos. Y todo trabajo es digno. Hasta recoger leña del suelo es un buen trabajo. Es mejor que pedir prestado, es mejor que andar mendigando. Y aquellos hermanos que por ciertas circunstancias de la vida se han acostumbrado a estar prestándose o vivir mendigando, deben evitar esto. Si tienen salud, si tienen habilidades para ejercer algún tipo de trabajo, deben esforzarse para trabajar. Porque mendigar sin tener necesidad, sin tener excusa, es un pecado. Y pedirse prestado sin saber de dónde vamos a pagar, también es un pecado. ¿No es cierto? Allá está bien claro que trabajar entonces es una obligación religiosa. Pero también los trabajos tienen ciertas reglas y tienen ciertas excepciones. Si nuestro trabajo nos va a llevar a incurrir en algo que es prohibido, como por ejemplo la agricultura, que es elogiada en el Corán y en la Sunna, nos va a llevar a sembrar algún tipo de planta que sabemos que se va a utilizar para el narcotráfico, entonces esa agricultura, esa específica agricultura nuestra que va a ir dirigida al narcotráfico es un pecado. Debemos cambiar de producto, debemos cambiar de rubro. En vez de sembrar esa planta, sembrar otra que no se utilice para dañar a la sociedad. Bien, es un tema bastante amplio. Todavía no hemos tocado también el tema de las transacciones financieras. Esto se refiere solamente al esfuerzo remunerado. Inshallah vamos a continuar más adelante con más temas dentro de este campo. Muchas gracias por su paciencia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رسول الله حبيب الله